una pregunta buena. Miren, ¿cómo puedo, me dice un estudiante, cómo puedo reconocer una arteria terminal de una arteria colateral? Primero, las colaterales o ramas normales son equivalentes. Usted puede decir colateral o rama, ¿cierto? Y esas nacen de una arteria principal. Se desprenden de una arteria principal. Pero cuando una arteria principal se divide, se le denomina arteria terminal o arterias terminales, y se puede bifurcar, trifurcar, se puede hacer un tronco tirocervical. O sea, las terminales del tronco tirocervical son la cervical ascendente, la tiroidea inferior, ¿me entienden? La aorta, por ejemplo, la aorta mantiene un conjunto de arterias colaterales en la medida que va descendiendo, porque el tronco principal desciende, entonces las arterias intercostales posteriores, lumbares, tronco celíaco, etcétera, son todas colaterales. Pero una vez que llega el L4 se trifurca y entonces se comienza a formar una nueva arteria con otro nombre. Ahí es terminal. Por lo tanto, una arteria terminal en este caso sería la arteria ilíacas comunes y la arteria sacra media. ¿Entienden? Entonces, no confundir una arteria colateral con una arteria terminal. Bien, humeral. La arteria humeral, también denominada braquial, puede ser única o doble. Muchas veces pasa de que se ubican dos arterias humerales porque se divide la arteria axilar. Y luego muchas veces también vuelve a incorporarse como una arteria única a nivel del codo. Pero normalmente usted encontraría una arteria humeral. Y esa arteria humeral tiene una disposición en que efectivamente va dando ciertas arterias colaterales, pero son pocas. Y va en relación también con el nervio mediano, que usted no lo conoce aún, pero lo va a conocer, para poder incorporarse hacia la región del codo y dividirse levemente bajo el pliegue del codo en arterias que van a ser denominadas radial y ulnar. La arteria humeral va a tener una colateral importante, que es la arteria humeral profunda o braquial profunda, que esta va hacia posterior y va a dar un territorio anastomótico, mire con quién, con la arteria descendente de la arteria circunfleja humeral posterior. Y luego la otra continúa dando la irrigación a los músculos del compartimento posterior del brazo y se va hacia lateral para finalmente proporcionar una arteria que se denomina arteria colateral radial. Arteria colateral radial. Pero antes de dar la arteria colateral radial, da una arteria, también es colateral, pero se denomina arteria colateral media. Arteria colateral media. Arteria colateral radial, arteria colateral media, ambas de la arteria braquial profunda. La arteria braquial continúa y comienza a dar sus arterias que también se denominan colaterales, pero estas son colaterales ulnares. Vamos a tener la arteria colateral ulnar superior y la colateral ulnar inferior. La colateral ulnar superior es más larga porque es dada desde la mitad del brazo aproximadamente y entonces avanza dando irrigación a todo el compartimento medial, pero finalmente se va a unir a la arteria ulnar, pero a través de arterias que se proyectan de la arteria ulnar. Entonces vamos a tener unas arterias colaterales ulnar superior y una arteria colateral ulnar inferior y una arteria braquial profunda que van a ser las colaterales de la arteria humeral. Eso va a ser todo. Ahora, la arteria humeral, una vez que pasa los pliegues del codo, se divide en una arteria radial que va por lateral y una arteria ulnar. La arteria ulnar parece más bien la continuación de la arteria braquial. Es el tronco más imponente de los dos. Y parece que la arteria radial fuera como una arteria colateral, pero se divide en dos, en arterias terminales. Y esta ulnar rápidamente se va un poco más profunda y después se divide en arterias que van a ser, o más bien, da una arteria que se denomina tronco interóseo, una arteria que se denomina tronco interóseo, que es ese, para formar arterias que se denominan interóseas anterior e interóseas posteriores y que van a ir en relación a la membrana interósea. De la arteria interósea posterior, fíjese, de la arteria interósea posterior nace una arteria que se denomina recurrente media. La arteria recurrente media. La arteria recurrente media se anastomosa con la arteria colateral media de la arteria braquial profunda
formando un cierre del círculo arterial por la región media y posterior del codo. Asimismo, la arteria radial va a emitir una colateral que se denomina recurrente radial. Y la arteria recurrente radial, se devuelve. La recurrente radial se anastomosa con lateral radial de la arteria braquial profunda. Y de la arteria ulnar vamos a tener dos arterias que se van a devolver, dos arterias recurrentes. Una recurrente ulnar superior y una recurrente ulnar inferior. Ambas se anastomosan con las arterias colaterales ulnares, formando un círculo arterial del codo cerrado. Entre todas las arterias colaterales y todas las arterias recurrentes se va a formar un círculo arterial del codo cerrado. Esto es importante. Puede pasar que de la arteria braquial nazcan pequeñas arterias musculares. No se nombran normalmente porque no tienen nombre. Unas arterias pequeñas que van a ser, por ejemplo, para el músculo braquial, para el músculo bíceps, para el músculo coracobraquial. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que son las colaterales normales y las que siempre se pueden ver. Ahí estamos viendo entonces la arteria interósea. Ahí estamos viendo el tronco de interósea anterior y posterior. Ahí está la otra. Y la arteria ulnar continúa entonces en búsqueda del conducto de Guyon. Arteria radial. Esta. La arteria radial se continúa, dijimos, como una colateral, es un poco más superficial que la arteria ulnar, pero no es superficial, no va por sobre la fase, va profunda. Todas estas arterias son profundas. Y se va a esconder más bien bajo el cuerpo muscular del músculo brachioradial y luego se va a posicionar entre los tendones del músculo brachioradial y del músculo flexor radial del carpo. ¿Se acuerdan de esos dos? Y entonces va a dejar un espacio y ahí se va a posicionar y ahí se va a encontrar entonces el canal del pulso. Y el canal del pulso es para poder medir el pulso de la arteria radial. Esta arteria radial, cuando va terminando su recorrido por el canal del pulso y va en relación al retináculo de los flexores, la arteria radial pasará por debajo del retináculo de los flexores. Pero antes dejará una colateral que se denomina arteria palmar superficial. Y la arteria palmar superficial pasa sobre el retináculo de los flexores y cierra un círculo arterial dado por la arteria ulnar, formando el arco palmar superficial de la mano. Arco palmar superficial de la mano, pero no es superficial. Lo que pasa es que hay uno más profundo, ¿no? Pero no va sobre la fascia de la mano, va en la profundidad de la mano. En cambio, la arteria ulnar, yo le dije que se iba en lo profundo y efectivamente va en búsqueda de la región medial, pasa por debajo de los músculos que son flexores de la muñeca y después aparece en relación al tendón del músculo flexor ulnar del carpo. Este va a pasar por sobre el retináculo de los flexores y el retináculo del flexor le va a hacer un conducto osteofibroso entre una dependencia del retináculo de los flexores y el gancho del hueso ganchoso que se va a denominar conducto de Guyon, y por ahí va a pasar esta arteria ulnar, pero lo importante es que pasa más bien superficial para unirse al arco palmar superficial o a la arteria palmar superficial de la arteria radial. Y la arteria radial pasó por el retináculo de los flexores y se orienta hacia posterior y se va hacia la región posterior de la mano en relación a la tabaquera anatómica. Entonces, lo que estamos viendo acá en relación al pulgar es la arteria palmar superficial y esta es la arteria ulnar. Esto entonces sería el arco palmar superficial, que es igual que esto. Y la arteria radial se va hacia posterior en relación a la tabaquera anatómica para formar otro arco, que es el arco dorsal de la mano. Dijimos que este arco palmar superficial
se denomina superficial porque existe otro que es profundo. Mire ahí cómo esta arteria ulnar pasa por esta estructura que se denomina el conducto de Guyon. ¿Ya? Pasa entonces por el conducto de Guyon y se posiciona para formar finalmente arterias que se denominan digitales comunes, digitales propias, y arterias que finalmente se van a denominar arterias unguiales, las que están en relación a la uña, arterias unguiales. Pero fíjese que cuando sacamos las estructuras que son de la mano, nos podemos dar cuenta de que este arco palmar superficial está, claro, más superficial que este otro, que es el arco palmar profundo de la mano. El arco palmar profundo de la mano lo va también a conformar la arteria radial, pero fíjese que la arteria radial, cuando está por posterior al pulgar, emite una colateral que se denomina arteria perforante radial. Perforante. La arteria perforante radial va a conformar parte del arco palmar profundo, y esta arteria, que va a nacer de la arteria ulnar, se denomina arteria palmar profunda. La arteria palmar profunda de la arteria ulnar, en conjunto con la arteria perforante radial, van a conformar el arco palmar profundo. Y esta también se va a incorporar con arterias que son digitales comunes para formar unas solas digitales propias. Por lo tanto, van a tener anastomosis con dobles arterias que se denominan metacarpianas para formar arterias digitales propias y comunes. Y el arco dorsal de la mano. El arco dorsal de la mano se produce más bien en un territorio que en un 70% está producido básicamente por la arteria radial, casi solo. Puesto que la arteria radial, una vez que pasa hacia la tabaquera anatómica, se distribuye en pequeños ramos que van a ser dorsales, básicamente de la mano, carpianos también se denominan de la mano, y con pequeños aportes de la arteria ulnar. Y va a formar un arco dorsal de la mano, para finalmente provocar arterias digitales que son comunes, propias, y unirse con arterias que son unguiales. Por lo tanto, arterias digitales van a existir por anterior, palmar, y por posterior, que también van a ser por dorsal, formando tres arcos de la mano: arco palmar superficial, arco palmar profundo y un arco dorsal de la mano. Arterias ilíacas. Las arterias ilíacas van a ser las divisiones básicamente de la arteria aórtica, y la arteria ilíaca va a ser ilíacas comunes, pero al poco andar, y más bien en sacra 1 aproximadamente, o en L5, se van a dividir en ilíacas que van a ser interna e ilíaca externa. La ilíaca externa va a ser una arteria para el miembro inferior. La ilíaca interna se va a encargar de las vísceras que van a ser pélvicas. Y esta ilíaca interna se va a dividir en troncos. La ilíaca interna entonces divide en el tronco posterior y el tronco anterior. Aquí estamos viendo la arteria ilíaca común. Continúa como arteria ilíaca externa, por mientras no nos va a interesar, porque lo que nosotros vamos a ver es esta, la arteria ilíaca interna. Y la arteria ilíaca interna dijimos que esta iba a dar una irrigación a las vísceras básicamente y a las paredes de la pelvis. Y vamos a dividirlo en troncos, que van a ser un tronco anterior y un tronco posterior. Aquí estamos viendo la arteria ilíaca interna, el tronco posterior y el tronco anterior. Cortaron el tronco anterior solamente para facilitar la visión de los territorios de irrigación del tronco posterior, puesto que el tronco posterior es básicamente parietal, que significa que va hacia las paredes de la pelvis. Entonces, como va hacia las paredes de la pelvis, vamos a tener la arteria iliolumbar, esa, una arteria que se denomina sacra lateral, y arterias que se van a denominar glútea superior, que van a ser básicamente arterias, ahí está la glútea superior, perdón, que van a ser arterias que van a ser parietales porque van a ir hacia las paredes de la pelvis. Tres arterias importantes como divisiones posteriores o de tronco posterior de la arteria ilíaca: la arteria lumbar, la arteria sacra lateral y la arteria glútea superior.
Otra cosita interesante en relación a la glútea superior es que va a pasar entre el tronco lumbosacro, que es esa estructura nerviosa, entre el tronco lumbosacro y el ramo anterior de sacro 1. Entre ambos lo va a perforar o va a dejar el espacio ahí, va a perforar esa región y se va a ir por el foramen ciático mayor sobre el músculo piriforme para incorporarse hacia la región glútea y dar irrigación a los músculos glúteos, a todos, al músculo glúteo máximo, medio y mínimo, y también al tensor de la fascia lata. Por lo tanto, es una arteria importante e imponente porque tiene que dar un territorio de irrigación grande. Por lo tanto, esta arteria glútea superior se considera como la continuación de la arteria ilíaca interna, porque efectivamente es la más imponente de todas en calibre, la arteria glútea superior. Por lo tanto, tiene un dato para que la reconozca. La arteria glútea superior pasa entre el tronco lumbosacro y sacra 1, abandona la pelvis a través del foramen ciático mayor sobre el músculo piriforme, pasa a la región glútea, da irrigación a todos los músculos glúteos y es la más calibrosa de todas. Pasando el foramen ciático mayor, ahí pasa a ser glútea. No. Una vez que se conforma como división, ya es glútea superior. Y eso no ocurre después que pasó al otro lado. Esta división ocurre antes. Ya es glútea superior cuando está perforando aquí o está pasando entre el tronco lumbosacro y sacra 1. ¿Ya? Ahí usted la puede ver, es decir, que la glútea superior usted no solamente la puede ver por la región glútea, la puede ver por dentro, por la pelvis. ¿Ya? Arteria sacra lateral. La arteria sacra lateral son arterias bastante pequeñas, descienden por los forámenes sacros más bien anteriores y dan irrigación a los forámenes sacros anteriores y a todo el contenido de este sacro. Por ejemplo, a la caudequina, que usted después la va a conocer. Pero básicamente va hacia la pared y también aparte de la musculatura del piso pélvico y el músculo, por lo tanto, coxígeo y piriforme también le da irrigación la arteria sacra lateral. La arteria iliolumbar. La arteria iliolumbar asciende para dar un territorio de irrigación parietal, por lo tanto son músculos, no son paredes. Entonces usted cuando le digan las arterias parietales, eso es para músculos, por si no serían viscerales. Y entonces en este caso va a dar irrigación al músculo ilíaco y por ejemplo al mismo músculo psoas, que va a pasar por la región psoas ilíaco y puede darle irrigación también a la región aledaña a la columna lumbar y parte del sacro. Tiene pequeñas ramas que van a ser ramas lumbares, tiene una rama espinal que le va a dar irrigación sobre todo a la caudequina y una ramita ilíaca para el músculo ilíaco. Pero es una arteria bastante pequeña y ¿cómo se reconoce? Es que esta es ascendente. Es pequeña, pero es ascendente. El resto no, pareciera que el resto todos son descendentes. Aquí se ve el otro lado de la arteria ilíaca interna. Es decir, se cortó el tronco posterior para sacar la arteria que estamos viendo y se puede ver el tronco anterior. El tronco anterior de la ilíaca interna es visceral. Es decir, que va hacia las vísceras de la pelvis. Ahora, yo le voy a designar las arterias, pero mire, esto no es tan así cuando usted lo ve en un cadáver. Puede que del tronco posterior usted encuentre una visceral y puede que una de las parietales esté en el tronco anterior, porque eso es variación anatómica y es bastante común que suceda. Normalmente los textos lo dicen así para que usted, esto es lo que más se da, pero no siempre. Se lo digo porque normalmente usted después reconoce una arteria y dice, esta es la arteria obturatriz, pero están haciendo el tronco posterior, no es la obturatriz. Pero si va a la membrana obturatriz, es obturatriz, ¿me entiende? ¿Cierto? No es una ley, es lo más común, ¿no? ¿Ya? Tronco anterior. El tronco anterior va a tener, primero, una arteria que se va a reconocer fácilmente, la arteria umbilical, porque la arteria umbilical va a tener un corto trayecto y después va a conformar un ligamento, porque va a ser el ligamento umbilical y va a conformar dentro del abdomen, cuando va a pasar hacia el abdomen, los ligamentos umbilicales mediales del abdomen. Por lo tanto, estas es un vestigio embrionario de la circulación fetal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Un trozo de arteria umbilical que va a dar
esta arteria que se denomina la vesical superior. Por lo tanto, de la arteria umbilical normalmente nace la arteria vesical superior. Y la arteria vesical superior no es tan pequeña, es una arteria que va a dar irrigación y se va a distribuir por toda la vejiga urinaria, por superior. Tenemos una arteria que se denomina obturatriz. Esta arteria obturatriz más bien es parietal, porque la arteria obturatriz va a músculos. Pero, como dijimos que esto no es absoluto, la arteria obturatriz nace del tronco anterior, va en búsqueda del músculo obturador interno, pasa por el estrecho superior de la pelvis y se va en búsqueda del conducto obturador. Bueno, si la arteria va al conducto obturador, es obturatriz. Y luego se va a ir hacia el compartimento medial del muslo para dar irrigación a los músculos aductores. Por lo tanto, esta arteria es aductora, ¿cierto? Es del compartimento de los aductores. Aductor magno, va a ir al aductor largo, al aductor corto, al músculo pectíneo. Para eso está dada la arteria obturatriz. Tenemos acá la arteria vesical inferior. ¿Cuál es la gracia de la arteria vesical inferior? Que esta vesical solo va a existir en el varón, porque en la dama va a ser vaginal. Entonces, en el hombre se va a denominar vesical inferior, en la mujer arteria vaginal. Está dada del tronco anterior y es visceral. Arteria rectal media. Esta es importante. ¿Por qué es importante? Porque la arteria rectal media es la única arteria rectal que usted va a ver en la pelvis. ¿Por qué? Porque la rectal inferior nace de la arteria pudenda, nace en el periné. Y porque la rectal superior, yo le dije que nacía de la arteria mesentérica inferior, ¿de acuerdo? Le dijimos que la arteria mesentérica inferior, la última arteria después de la sigmoidea, era la arteria rectal superior. Por tanto, el primer tercio del recto está a cargo de la arteria mesentérica inferior. Luego, la arteria rectal media. ¿Quién la propone? El tronco anterior de la arteria ilíaca interna, la arteria rectal media. Y la arteria rectal inferior, esa es una pequeña arteria que nace en la arteria pudenda. Arteria pudenda. Esta arteria pudenda también tiene una gracia para poder ser vista. Es que esta abandona la pelvis por el foramen ciático menor. Y entonces abandona la pelvis y luego ingresa al periné nuevamente y rápidamente se va por el periné, por un espacio que se denomina fosa isquional, y entonces usted la puede ver un corto trayecto dentro de la pelvis, pero su gran trayecto lo va a ver en el periné. ¿Para qué está dada esta arteria? Para dar irrigación a todo el periné, a los músculos y a las vísceras que son genitales. Arteria pudenda o pudenda interna. Esta, arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior tiene un par de detalles que pueden hacerla reconocer. Primero, se puede encontrar entre sacra 1 y sacra 2 o entre sacra 2 y sacra 3, como se ve aquí. Porque dijimos que entre el tronco lumbosacro y sacra 1 pasaba la arteria glútea superior. Y esta es variable, pero siempre pasa entre los niveles inferiores a esa. Perfora la región, pasa bajo el músculo piriforme en el foramen ciático mayor y pasa a la región glútea. Es una arteria que es difícil de observar dentro de la pelvis, porque esta sí se conforma rápidamente una vez pasando el músculo piriforme. Por tanto, es difícil ver la glútea inferior. ¿Para qué está dada esta arteria? Una vez que emerge hacia la región glútea, le da irrigación a los músculos pélvico-canterios. ¿Se acuerdan de eso? A los músculos pélvico-canterios. Y desciende por los músculos pélvico-canterios dándole irrigación a los músculos obturadores internos, gemelo superior, gemelo inferior, cuadrados femorales, etc. Y después comienza a dar irrigación a los músculos que son isquiotibiales. Y esta arteria desciende por el muslo para finalmente incorporarse con otro círculo arterial en el muslo. Es una arteria importante, pero esta nos da irrigación a los músculos glúteos. ¿Quién se encarga de los músculos glúteos? La glútea superior. Solo se denomina glútea inferior porque va hacia la región glútea y está inferior a la glútea superior en esta conformación. ¿Ya? ¿Pero eso usamos el foramen ciático mayor o no? Mayor. Bajo, pero bajo el músculo piriforme.
el resto lo vimos. Esta la vimos porque esta es sacra. Ah, esta es la arteria sacra media. Nosotros la nombramos, dijimos que la aorta se trifurcaba, ¿cierto? En dos ilíacos comunes y en una sacra media. La sacra media efectivamente va por el centro del sacro. Esta da pequeñas arterias que van a ser lumbares, la primera lumbar, y después unas pequeñas arterias sacras que se van a conectar con las sacras laterales y van a hacer una irrigación dada por la sacra media y sacra laterales y pequeñas anastomosis transversales entre las dos. Y de esa manera se irriga la cara anterior del sacro y por lo tanto los músculos que se insertan en ella. Entonces arteria sacra media y sacra lateral forman también un circuito arterial por la cara anterior del sacro. Dejemos aquí, chiquillos, y continuamos